Hola, bienvenidos a New News. Hoy tenemos otra entrevista muy interesante. Tenemos como invitada a Daniela. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, pues hace rato antes de empezar la entrevista estábamos platicando un poquito como de a qué te estabas dedicando y esto, pero pues preséntate con la gente mejor. Okay. Pues mi nombre es Daniela Álvarez. Trabajo en la Secretaría de Cultura como promotora cultural en el programa de convites culturales. Y también trabajo como investigadora independiente en una asociación civil que trabaja en la defensa de derechos humanos. Y pues me dedico a investigar temas de violencia, tortura, explotación sexual y lo que venga. ¿Y qué fue lo que te llevó para involucrarte en estas áreas como tan específicas y tan como demandantes emocionalmente? Ajá, sí. Pues la verdad es que justo pensaba en esas cosas de manera retrospectiva. Y hay una situación bien clara, ¿no? Alguna vez en la carrera, ¿no? Tomé una clase que se llamaba Movimientos Sociales, ¿no? Y en una de esas clases nos proyectaron un documental sobre los operativos en Salvador, Atenco y Texcoco en 2006, ¿no? Son documentales como muy brutales por la violencia que se expresa. Cuando yo veía ese documental, llegué y, bueno, estaba en la sesión, estaba como recargada en mi banca, y salí llorando de esa clase, ¿no? No pude contener el llanto, no podía entender, y no es que no supiera que la violencia existía, ¿no? Claro. Pero no podía entender qué estaba sucediendo. Entonces, ese momento creo que me marcó de tal manera que a partir de ese momento dije, yo quiero entender esto, ¿no? Quiero entender qué está pasando, quiero entender por qué sucede esto, cómo sucede esto, y por qué sigue sucediendo, ¿no? Y de ahí, en mi caso, fue que se desencadenó a que me dedicara a investigar esos temas, particularmente de tortura. Hice mi tesis de licenciatura sobre el caso de Atenco, ¿no? Particularmente el caso de las mujeres. Y digamos, fue como mi parteaguas, ¿no? Esto fue lo que me marcó a decir, necesito y quiero investigar estos temas, ¿no? Es también como parte de una propia necesidad personal. Y después de todo esto, ¿cómo fue, o sea, cómo inició tu carrera para llevarte al colectivo contra la tortura, y la impunidad? Así es. Pues este primer paso, ¿no? En esta investigación me rompió todo, ¿no? Evidentemente a partir de ese momento pues me empecé a capacitar en este sentido, ¿no? En entrevistas, pero no una capacitación general, ¿no? Que en la escuela nos enseñan a hacer entrevistas, nos enseñan a ir a campo, nos enseñan a hablar con personas. Yo me estaba especializando para hablar con víctimas, ¿no? Con victimarios, con personas en estos contextos y situaciones tan particulares, ¿no? Fue de ahí que en algún momento encontré un diplomado, ¿no? con esta asociación. Era un diplomado además enfocado a personas médicas, abogadas y psicólogas, ¿no? Nada que ver, ciencias sociales de ahí. Sin embargo, escribí, me comuniqué, yo quiero estar ahí, me hicieron una entrevista, ¿no? Una entrevista un tanto rigurosa, como ¿y tú qué quieres estar haciendo aquí? Y pues la pasé, ¿no? Y me invitaron al diplomado y me integré de esta manera. Precisamente un poco de estas inquietudes, ¿no? En esas temáticas, me integro a este diplomado y después de este diplomado se abre la oportunidad como para invitarme a colaborar, ¿no? Digamos, ya propiamente en el área de comunicación, y de ahí ha sido ya no solo como voluntaria, sino ya incorporándome propiamente al colectivo. Es bien interesante en ese sentido porque personalmente me atraviesa, ¿no? El trabajo que se hace en el colectivo. Y tiene que ver con algo muy sencillo, ¿no? Digamos, como te comentaba hace un momento, pues yo soy de Ciudad de México, ¿no? Soy de Ciudad de México y crecí en un barrio pequeño de la ciudad, ¿no? Un barrio de esos barrios pobres, ¿no? Donde la gente vive amontonada, donde la gente vive no solo en casas, sino en viviendas, donde el contexto puede ser muy violento y muy, muy precario, ¿no? Conforme fui estudiando, ¿no? O sea, me di cuenta que muchas de las personas que estaban a mi alrededor no iban a seguir estudiando, ¿no? No iban a llegar al bachillerato o no iban a llegar a la universidad, ¿no? Ya no pensar en algo más. Y cuando me di cuenta, ¿no? Del lugar del que yo venía, digamos, con una mirada más crítica, me di cuenta que muchas de las personas, o más bien, que nadie metería las manos al fuego por nadie como yo, ¿no? Por nadie que hubiera crecido en un barrio como el que crecí, en las condiciones en las que crecí, en una calle donde podía encontrar una balacera en la tarde, donde había narcomenudistas en la calle siguiente, ¿no? Nadie habría metido las manos por mí. Por nadie, por mí, por el de al lado, ni por el de enfrente.
Y cuando llego al colectivo y me doy cuenta que este es un grupo de personas que meten las manos por quien necesita apoyo, ¿no? Por quien necesita ayuda en algún sentido, sea legal, psicológica, acompañamiento, este es un lugar donde quiero estar, ¿no? Esas son las personas con las que quiero trabajar y es donde quiero construir, ¿no? Justo hace rato mencionabas que esto inició por un diplomado que tomaste. Quiero saber cómo atravesaron o si hubo un punto en el que chocaron esos conocimientos de experiencia con lo que te estaban enseñando y cómo has aplicado eso a tu trabajo. Igual, para integrarlo un poquito en la pregunta, leí que hablaban sobre los protocolos de Estambul. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Ok. El protocolo de Estambul, digamos, es un manual, un estándar básico, digamos, a nivel internacional para investigar y documentar casos de tortura. Digamos, a la hora de leerlo es un manual muy accesible y muy sencillo, digamos, en términos de lectura, ¿no? y de abordaje, para la investigación, para el cómo haces una entrevista a una persona sobreviviente, ¿no? Cómo se documentan las lesiones físicas, ¿no? Cómo tiene que trabajar un equipo interdisciplinario para hacer estas investigaciones, ¿no? Es decir, los abogados, los médicos, los psicólogos, ¿no? Cómo todos tienen que trabajar de manera conjunta, digamos, para evitar procesos de revictimización, ¿no? Digamos, en estos casos muy concretos de violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Es bien interesante porque este manual es muy específico, ¿no? Y es como de los estándares mínimos que se tienen que trabajar a la hora de trabajar con sobrevivientes. Pero también es muy interesante porque en realidad es un manual que básicamente nos enseña a tratar con respeto y dignidad a las personas con las que trabajamos, ¿no? A respetar su integridad en todos los sentidos. Y eso es lo que es importante recuperar, ¿no? Que en todos los sentidos estamos interactuando con personas, con sus propias ideas, con sus propias personalidades, con su propia historia de vida. Claro. Y hay que tener, digamos, respeto y atención a ello, ¿no? Entonces, pues el trabajo que actualmente desarrollo, ya sea la investigación o ya sea con los convites, pues es ese trabajo con las personas, ¿no? Ese trabajo que siempre es de tú a tú, ¿no? Todo el tiempo. Y en estos espacios en los que necesitamos y tenemos que escucharlos. Y justamente yéndonos hacia ese lado, ¿cuál crees tú que ha sido como tu mayor logro, pues personal o profesionalmente, en cuanto a tu labor social? Bueno, o la investigación que realizas. Pues no sé, profesionalmente me gustaría decir que algo se hace, ¿no? Hace un momento te platicaba de unos diagnósticos en los que hemos trabajado, ¿no? Sobre trata y sobre suicidio. Esos diagnósticos, digamos, que son trabajos pensados para instituciones del Estado, idealmente pues tendrían que verse reflejados en política pública, ¿no? Eso ya no depende de quienes hacemos las investigaciones, ¿no? Eso está en otro lugar. Idealmente eso sería un logro profesionalmente para mí. Sin embargo, lo pienso también a nivel personal, creo que un logro muy concreto para mí es saber que lo que hago impacta la vida de las personas, ¿no? Que les impacta de manera positiva. ¿Cómo crees que es ese impacto? Un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los convites, los espacios que se abren, ¿no? Los espacios de encuentro, y que permitan a las personas convivir en este tú a tú, ¿no? El año pasado llevábamos un convite sobre danza y llegó una señora con su hijo, ¿no? Y su esposo. Y el chavito habría tenido unos 14, 15 años y quería bailar, pero al mismo tiempo no quería porque tenía miedo que nos burláramos, ¿no? Como me da pena porque no lo sé hacer bien, porque todo. Sí. En ese momento mi compañero y yo nos acercamos, ¿no? Empezamos a hablar con él y decirle, ¿tú crees que nosotros sabemos bailar, no? ¿Crees que nosotros sabemos hacerlo? Llevamos una hora brincando ahí, ¿no? No tenemos idea de cómo se baila. ¿De qué está pasando? Lo estamos pasando muy bien, ¿no? Y la posibilidad de integrarlo, ¿no? Y invitarlo a hacerlo con nosotros, ¿no? Ya no con todo el grupo, ¿no? Sino, ven, vamos a hacerlo tú y yo. Y ver cómo se modificó, cómo se transformó la expresión de ese niño, ¿no? Y la manera en la que se estaba desenvolviendo en ese lugar fue otra cosa, ¿no? Es decir, esto transforma de a poquito, ¿no? Para mí, personalmente, creo que los logros van en ese sentido, ¿no? Claro. En cuanto a la satisfacción personal que se tiene, es decir, lo que hago puede modificar cosas en el mundo, ¿no? ¿Y cómo crees que se han complementado como este lado de la investigación independiente, tortura, impunidad,
con la labor que haces como de manera física en los convites y en esos programas. ¿Cómo crees que se complementan esos conocimientos? Para mí muchas veces son como dos mundos, ¿no? Completamente. Digamos, como este mundo en el que hay cosas muy oscuras, ¿no? Y tengo que enterarme y tengo que leerlas y tengo que investigarlas y tengo que muchas veces estar de cerca, ¿no? Con las personas sobrevivientes. Y es duro, ¿no? Digamos, el equipo con el que trabajo lo hace, no diría sencillo, pero acompaña y abraza, ¿no? Y hacer esta dinámica dura. Y por el otro lado, pues los convites en los que todo es, todo es dulzura, ¿no? O sea, la gente viene, se ríe, convive, platica, comparte, ¿no? De repente llegan con pancito de feria para compartir, ¿y dónde está el tecito? Vamos a hacer un café. Digamos, pareciera para mí que son dos polos completamente distintos. Sin embargo, me parece que para mí, ¿no? Me ayudan a complementar una visión, digamos, muy amplia del mundo, digamos. Tengo una perspectiva en la que el mundo es muy duro, ¿no? Y tenemos que muchas veces resistir, ¿no? Embates que vienen, digamos, de violencias estructurales y políticas, ¿no? Y por el otro lado también está con los convites que se trata de construir, ¿no? Todo el tiempo. Y me parece que esta apuesta me permite, uno, por un lado, no enloquecer ni perecer en la tristeza, y por el otro también dar un sentido crítico a lo que se hace desde los convites, ¿no? Y ver que lo que se construye son rutas y horizontes mucho más grandes, ¿no? Justo para allá iba mi siguiente pregunta. Ya tuvimos de invitadas aquí a Nat, a Cilia, ya nos contaron igual sobre su labor en los convites, y quiero saber cuál es tu perspectiva en cuanto al objetivo de los convites y en cuanto a lo que has vivido en ya estos que han pasado. Sí. Digo, para que igual si no han visto esas entrevistas, pues pueden ir a verlas y comparar un poco. A mí me gustó mucho, me acerqué o conocí este programa el año pasado, ¿no? La invitación fue muy sencilla. ¿Te gusta el trabajo con la gente, trabajo comunidad? Sí, vas, ¿no? Así como, ¿te gusta? ¿Puedes hacerlos? Yo creo que sí, vamos. La verdad es que yo tenía como muchas dudas en ciertos sentidos, ¿no? Al final el trabajo en gobierno, qué se hace, qué no se hace, qué sucede, pero conforme fui conociendo el programa como tal, ¿no? A las personas que ahí trabajan, a los equipos, ¿no? Que estamos en territorio, y al ver que a las personas que están ahí les atraviesa y les interesa lo que están haciendo, ¿no? Eso para mí fue el primer parteaguas de, esto es un lugar distinto, ¿no? Pero por el otro lado también ver propiamente el programa y el diseño del programa de los convites, que está pensado, digamos, para una construcción completamente horizontal de comunidad. Eso me abrió mucha luz, ¿no? Estos espacios, ¿no? El poder decir, necesitamos hoy y vamos a generar un pretexto para encontrarnos, ¿no? Para convivir. Aprendemos cosas, ¿no? Se da un tallercito de barro, ¿no? De danza, de plantas medicinales, sí. Pero todo eso funciona como un pretexto para venir a encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos así, como personas, ¿no? Riéndonos, contándonos qué hicimos en la semana, recordando también las propias experiencias que podemos traer acá. Eso para mí ha sido como un nuevo espacio, digamos, de acompañamiento y sí de construcción comunitaria, ¿no? Quizás en los lugares en donde trabajamos el año pasado, ¿no? Que en este caso fue el Palacio de Cultura, tienen unas características muy distintas, ¿no? Que al final el palacio se encuentra en el centro de Tlaxcala, ¿no? Y es un espacio muchas veces más de paso, ¿no? La gente va, se encuentra, se compras y se va, ¿no? Se regresa a sus casas. Y aún así la gente está decidiendo volver, ¿no? Particularmente en este espacio que es el Palacio de Cultura, pues el reto ha sido hacer que la gente vuelva a ese lugar, ¿no? Y que se lo apropien y que sepan que esas mesas, esas paredes, esos baños, esas bancas, esos árboles están ahí para que sean para ellas y para ellos, ¿no? Esas miras del programa de cultura comunitaria, ¿no? Y de los convites particularmente me gustan mucho y los disfruto mucho, ¿no? La posibilidad de irnos a encontrar con las personas es algo que no cambiaría, ¿no? En ese sentido. Para que la gente tenga un poco de contexto, a ver, cuéntame como cuántas personas se necesitan para organizar un convite o cómo es el proceso para hacerlo. Hace rato me platicabas como que exploran el territorio, que preguntan, que van, que se entrevistan, o sea, para que la gente se dé una idea de cómo es la labor completa de realizar algo de este tipo.
Pues en los convites culturales, en Tlaxcala somos 4 equipos. En cada equipo hay 3 personas, ¿no? Cada una con un perfil diferente, ¿no? Programación, evaluación y producción. Como te decía, una vez que digamos, se designa la comunidad a la que vamos a ir, como equipo nos toca de entrada hacer un reconocimiento territorial, ¿no? Y esto implica llegar y conocer la población a la que vamos, ¿no? Ya sea físicamente, ¿no? Como te comentaba, si hay espacios de reunión, canchas, el kiosco, el jardín, la iglesia, ¿no? Donde la gente interactúa, qué tipo de negocios hay alrededor, qué tipo de vialidades, ¿no? Digamos, puede hacer un panorama amplio, hacer un levantamiento de encuestas, ¿no? A diferentes personas, también hay como todo un estudio que se hace, ¿no? A tantas mujeres, tantos hombres, de qué edades, en qué horarios, ¿no? No son las mismas personas las que te encuentras en la mañana que las que te encuentras en la tarde, claro, o fines de semana, ¿no? La idea es tener un panorama lo más amplio. Una vez que tenemos este panorama y estas encuestas nos empiezan a arrojar, digamos, cuáles son los intereses, cuáles son las fiestas principales de la comunidad, cuáles son sus intereses, en qué ocupan su tiempo de ocio, ¿no? Y hacia dónde podríamos nosotros dirigir la programación que vamos a proponer, ¿no? Y esto va de la mano también con un mapeo que hacemos de las personas en la comunidad y qué actividades realizan, ¿no? Es decir, si hay personas que se dedican a la pintura, a la música, si hay personas que se dedican a la cocina tradicional, si son tlachiqueros, ¿no? Si se dedican al bordado, actividades y prácticas comunitarias diversas, ¿no? Digamos, no está cerrado únicamente lo que podemos llamar actividades culturales de bellas artes, claro, ¿no? No solo la danza, ¿no? Sino puede ser el señor tlachiquero, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos esta información, nos empezamos a poner en contacto. Bueno, ya que tenemos este panorama, empezamos a producir o construir una propuesta de programación de los contenidos, pensando, ¿no? En lo que está disponible en la comunidad y, digamos, coordinándonos con las personas agentes, así les llamamos a las personas que pueden dar los talleres, que son de la misma comunidad, ¿sí? Entonces, los invitamos, ¿no? a que se integren, si les gustaría participar, facilitar estos talleres dentro de su comunidad, y nos encargamos de coordinar, ¿no? Digamos, no solo los contenidos, ¿no? el construir qué talleres se van a dar, realizar, con qué fechas, sino también disponer como todo, ¿no? Gestionar, sea con las autoridades locales, el mobiliario, la sede, ¿no? Las fechas, horarios, si se va a poner lona o no, si tenemos sillas o no, todo el tema de logística, digamos, y nos convertimos en el equipo de apoyo de quien va a dar el taller, ¿no? Este programa tiene como una característica muy particular, que quienes dan los talleres tienen que ser parte de la comunidad, ¿no? Es decir, no llegamos nosotros con una cartelera de personas que vengan a enseñar acá, ¿no? Sino personas de la misma comunidad tienen que, o bueno, idealmente, compartir lo que saben con sus vecinas, con sus vecinos, ¿no? Digamos, como un punto de encuentro, ¿no? Digamos, tanto la persona que da el taller llega y se reencuentra con sus vecinas y vecinos, niñas, niños, señoras, señores, de todas las edades, ¿no? Como quienes asisten al convite, pues se encuentran con ellos y descubren, ¿no? ¿A poco tú dabas un taller de esto? ¿A poco tú sabías aquello, no? Justo, el tema es que venga este encuentro, ¿no? ¿Y cómo ha sido, perdón, cómo ha sido la reacción o la... Pues sí, la reacción de las personas a los convites, o por ejemplo, los que dan los talleres, o sea, de llegar y decirles, oigan, nos gustaría que... ¿Cómo ha sido la reacción o cuál ha sido como el reto más grande en ese sentido? El reto con las personas agentes culturales, el reto también es, muchas veces, sobre todo personas que no han dado talleres como tal o que no han tenido alguna experiencia en este sentido, creer que pueden enseñar algo, ¿no? O sea, que crean y confíen en que tienen algo que compartir con otras y con otros, ¿no? Sobre todo nos hemos acercado a población joven, ¿no? Chavos de entre 20 y 25 años, y que a lo mejor están atendiendo una tienda, pero a la hora de platicar dicen, es que yo sé música, ¿no? Pues tú podrías compartirnos algo de música, claro, ¿no? Digamos, romper esas pequeñas barreras que creo que todas y todos nos ponemos en algún momento, ¿no? El decir, yo no sé, yo no puedo, yo no conozco, yo nunca lo he hecho, ¿no? Y romper también con la idea de que el aprendizaje es, digamos, vertical, ¿no? Que se van a llegar a parar ahí como maestras y como maestros, ¿no? Sino que más bien vienes a compartir, ¿no? Y todo esto va a ser parte de una convivencia, ¿no? Y nosotras y nosotros como equipo vamos a estar contigo ahí, platicando, conversando, apoyándote si algo se te atora, ¿no?
precisamente romper estas estructuras en las que alguien viene, nos enseña, aprendemos y nos vamos, ¿no? Sino romper esta jerarquía de entrada, ¿no? Decir, vinimos a encontrarnos, vinimos a platicar todas y todos, ¿no? Esta persona viene y nos plantea un tema sobre la mesa, ¿no? Sobre el que todas y todos vamos a participar, ¿no? Y estar abiertas y abiertos a que podemos compartirlo, ¿no? Podemos estar. Pues asistan a los convites, la verdad es que está muy bien. Sí. Ya para ir un poco como cerrando, actualmente, ¿cómo equilibras tu trabajo de investigadora con tu trabajo con los convites? ¿Cómo puedo? Los convites, digamos, propiamente son semanales, ¿no? Cada equipo llevamos 2 convites. Son 2 horas a la semana el espacio que dura el convite, ¿no? 2 días. Es decir, digamos, en términos generales, 4 horas lo que tengo que dedicar. Sin embargo, se dedica pues la instalación y el levantamiento de todo lo que montamos, además de la difusión, además de la vinculación, además de toda la serie de actividades que tenemos que estar haciendo durante la semana, además de lo administrativo, ¿no? Entonces, equilibrio en cuanto a tiempos, ¿no? A veces son las 10 de la noche y tengo que estar trabajando muy de noche porque tengo que hacer el otro trabajo, ¿no? Creo que el empalme, digamos, muchas veces no es tanto de tiempos, eso se logra, ¿no? Se logra y se organiza, tanto como de temas, ¿no? Y un poco como te decía hace ratito, el tema no es tanto, insisto, ese empalme de tiempos, sino la posibilidad de hacer que se complementen en términos de perspectiva, ¿no? Es decir, esto que sucede en los convites, que se trata de construir posibilidades alternativas y horizontes, ¿no? Que las niñas, los niños, las personas que asisten, ¿no? Encuentren nuevas formas de hacer cosas, nuevas formas de encontrarse, es también un proceso bien político, ¿no? Es también un proceso social de base muy bonito, ¿no? Y esto también me permite dar soporte para el resto que estoy haciendo, digamos, para encontrar también horizontes en el otro lugar donde construyo. Claro. Y en base a esto me interesa mucho saber qué consejo le podrías dar a alguien que está interesado en seguir una carrera de este índole, de este estilo. Pues en general en ciencias sociales, que es donde yo soy comunicóloga de formación, sobre las personas que están estudiando, que están por egresar de entrada, que no se preocupen, ¿no? Digamos, el mundo es terrorífico de cualquier manera en cuanto a nivel profesional. Si uno sale de la escuela diciendo qué sé hacer, subrayar copias, hacer ensayos y hacer mapas mentales, ¿no? Y exponer, ¿no? Nadie sabe, digamos, nadie sale como completamente preparado para el mundo profesional allá afuera, ¿no? Sin embargo, creo que sí un consejo muy básico puede ser, hay que hacer lo que disfrutamos, ¿no? Y en la medida de lo posible eso nos va a llevar a encontrar los caminos y las rutas y a las personas adecuadas para poder seguir construyendo, ¿no? Hace tiempo yo decidí precisamente dejar de hacer cosas en función de la precariedad, es decir, porque no tengo dinero, no tengo trabajo, me meto a hacer lo que quiera, lo que sea, ¿no? Y me di cuenta que los costos eran muy altos, ¿no? Digamos, el costo por obtener dinero era muy alto, ¿no? Entonces dije, voy a trabajar de lo que sea, siempre y cuando sea algo que me ayude a levantarme las mañanas, ¿no? Que diga, hoy me toca convite, ahí voy, ¿no? Y hoy nos toca pastel, y hoy nos toca cafecito y tecito con todos, y vamos a hacer tortillas. Eso vale la pena para que me levante, ¿no? Ese sería mi consejo, hacer siempre cosas con las que, digamos, va de acuerdo a nuestras convicciones y que son las que queremos hacer, las que queremos disfrutar, independientemente si tiene algo que ver con la carrera que estudiamos, ¿no? Eso va a llegar en su momento. La carrera nos forma y nos enseña una manera de pensar y de analizar y de abordar el mundo, ¿no? El resto se inventa sobre la marcha, ¿no? Entonces, hacerlo de esa manera. ¿Qué es algo que yo no te haya preguntado que te gustaría dar como mensaje a las personas que te están viendo? Pues no sé. Creo que en ese sentido únicamente como invitarles, ¿no? a que acudan a los convites. Estamos en diferentes municipios de Tlaxcala, estamos ahorita en Telocholco, en Ixtenco, en La Trinidad Temexchecac, en Atlapa, en Domingo de Muñoz Arenas, Benito Juárez, Tlaxcala y Santa Cruz Xiletla, nosotros, ¿no? Entonces hay convites en todos lados del estado. Acérquense, vale la pena
acceder a esos espacios que son nuestros, ¿no? Digamos, son facilitados por la Secretaría, pero son espacios nuestros, ¿no? Claro. Y es importante no renunciar a ellos, ¿no? Y tomarlos. Pues ya escucharon. Como mencioné hace rato, ya tuvimos algunas invitadas hablándonos igual de los convites y pues les extendemos la invitación. Ya escucharon cuáles son los propósitos, quiénes son las personas que están involucradas, entonces es algo que vale mucho la pena seguir impulsando. Pues muchísimas gracias, Daniela. Esperemos que haya una segunda o tercera parte después. Y pues síganos en nuestras redes. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Se me olvidaba. Pues, en redes sociales, en Facebook aparezco como Daniela Álvarez. No fui muy creativa al respecto. Y también desde los convites tenemos una página de Facebook que se llama Convites Culturales Tlaxcala. Y ahí procuramos subir la información de todos los eventos que estamos realizando cada semana, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Nosotros ya saben, New News, Instagram, TikTok, Facebook, la web, todos lados. Pues nos vemos en la próxima. Bye.